si yo tengo un riesgo percibido que es menor a un cierto umbral para mí tomar una decisión o cambiar mi estrategia de moverme del SNI al colectivo que se siente, entonces decido no tomarlo, ¿no? Pero si a lo mejor, y a lo mejor muchas veces también es cómo percibe uno el riesgo. La idea con este tipo de modelos es más que percibirlo, es de verdad cuantificar que hay información, cuál es la evidencia que nos da sobre estos diferentes parámetros, en ese caso el riesgo de desarrollar una enfermedad, y ponerlo en el modelo, porque heurísticamente cometemos muchos errores, como ya se ha documentado en muchísimos lugares, ¿no? Estamos minimizamos el riesgo en ciertos casos y en otros casos sobreestimamos el riesgo, o la disponibilidad a tomar riesgo depende de cómo nos ubiquemos, ¿no? Con respecto a si queremos evitar una pérdida o estamos esperando una ganancia. También los riesgos del tratamiento, ¿no? Tomar un tratamiento tiene sus riesgos. Por ejemplo, a lo mejor la vacuna puede ser que hay gente que reacciona, se le vacuna y a lo mejor le da fiebre local, se le puede endormecer o le bajan un poco las defensas y le da una gripe pequeña. Entonces es un riesgo que se corre por ese tratamiento. La calidad de vida asociada con este padecimiento es importante porque muchas veces nosotros nos podemos enfocar en extender la esperanza de vida a la consecuencia de qué. Muchas veces es extender la esperanza de vida o la vida en una persona que está en coma es distinto a que si ese individuo puede seguir haciendo bici de montaña, nadando, viajando, etc. Entonces es importante incorporar eso. Si el tomador de decisión para esa persona es relevante, incorporar la calidad de vida. Los otros son los costos. Muchas veces hay tomadores de decisión que no incorporan los costos. Por ejemplo, Estados Unidos está prohibido para Estados Unidos tomar en cuenta costos para tomar una decisión de cobertura de un servicio de salud. Por ley, o sea, por ley es ilegal meter cosas y decir porque es más barato esto lo vamos a incorporar, o esto es muy caro no lo vamos a incorporar, está prohibido por ley. Pero en otros contextos para las aseguradoras, para los hospitales, ¿cómo no? Por ejemplo, para Medicaid y Medicare no pueden tomar costos, no pueden negociar costos, precios, porque no incorporan los costos. Pero, por ejemplo, las recomendaciones de guías de práctica clínica por lo que se llama el US Preventive Service Task Force, está prohibido por ley emitir cualquier recomendación con base en costos. Lo que se le da la vuelta, y es lo que comentábamos en el otro seminario que vi, se dice cuántos recursos utilizados se requieren para evitar, por ejemplo, un caso de cáncer, cuántas colonoscopías, y eso más o menos da idea del costo, pero no se le puede poner un símbolo de pesos o de dólares a la recomendación. En México sí se toma en cuenta los temas de costo-efectividad en salud. Por ejemplo, para incorporar una nueva tecnología al cuadro básico de la Secretaría de Salud, tiene que ser el medicamento tiene que ser, entre comillas, costo efectivo. Entonces, ellos tienen unos criterios para determinar que algo es costo efectivo o no. Entonces, ahí se consideran los costos. Adherencia, es muy importante que cuando tú recomiendes un tratamiento, el individuo se adhiera a ese tratamiento o siga la recomendación o siga la práctica clínica como se recomienda, porque muchas veces hay guías de práctica clínica que se determinan con base en criterios de optimalidad. Si se sigue al pie de la letra estos, entonces esperamos el mayor beneficio esperado de salud. Y así no, entonces el beneficio esperado comienza a decrecer. Entonces todo eso se combina para después calcular resultados esperados en salud, costos y otros resultados económicos, ¿no? Ya con base en eso se hacen implicaciones de política. Es decir, ya que tomamos en cuenta los beneficios, los costos, los riesgos y las implicaciones a lo mejor de igualdad, de ética, etcétera, ya podemos hacer implicaciones de política o recomendaciones de política. Entonces, la idea con ese tipo de modelos, y eso no tiene mucho que ver con lo que voy a presentar después, pero es como tener la primera oportunidad de presentar qué es lo que yo hago. Entonces, esto que es como, no es una expertise muy común aquí en la región centro. Entonces, ya voy a conectar esto con lo que en realidad se representa en el paper que voy a presentar. Pero entonces, la idea es, estos modelos de decisión, lo que hacemos es representamos, la historia natural de la enfermedad. ¿Y a qué me refiero con historia natural? La historia natural es cómo la enfermedad evoluciona en ausencia de cualquier intervención. O sea, digamos, ¿qué pasa cuando a alguien le da cáncer y el cáncer evoluciona en el tiempo, en el paciente? ¿Cómo es que ese cáncer, el tumor crece? ¿Cómo ese tumor de repente se convierte en cáncer? Ese tumor empieza a mover de un estadio a otro estadio, etc.
Ahora, este tipo de modelos muchas veces no se puede obtener datos así que tenemos, voy a agarrar una base de datos o estudiar individuos y obtenerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces estos estudios de historia natural pues son no éticos, porque representaría, vamos a enfermar a las personas, o esperar a que se enfermen y seguirlas sin tratarlas, sin darle cuidados de salud, y eso pues no es ético. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar modelos matemáticos que con base en el mejor conocimiento que se tiene al momento para que dice, eso representa la enfermedad. Y entonces utilizamos diferentes técnicas para poder estimar los parámetros de esos. Y de repente, por ejemplo, no puedes usar de alguien que se estaba monitoreando otra enfermedad y que de repente se dio cuenta que tenía, no sé, la que tú vas a evaluar. O sea, esa gente, en retrospectiva no nos puede servir esos datos o no construyen a partir de esos datos. Pero si tienes información de esa enfermedad antes, podrías. Pero tiene que ser que no recibieron ningún tratamiento para esa enfermedad. Entonces también es como, no creo que sea tan común encontrar un caso así, ¿no? Pero en teoría sí eso ocurre así. Entonces lo que hacemos con esos modelos es simular cortes hipotéticas o poblaciones hipotéticas. Por ejemplo, que podemos simular a la población de Aguascalientes y ver lo del tema de falla renal. Vamos a ver cómo evoluciona la población de Aguascalientes ahorita desde el 2019, cómo está compuesta en términos de edad, sexo y estado socioeconómico. Vamos a ver qué ocurre dado cómo sabemos que la falla renal evoluciona, qué pasaría en 5, 10, 15, 20 años. Ahora, ¿qué pasa si implementamos una política que mejore las condiciones o disminuye el riesgo de desarrollar falla renal? ¿Qué obtendríamos en 15, 10, 20 años? Y comparar. Entonces, en realidad lo que hacemos es simular contrafactuales. Mucho de lo que se hace, ¿no?, en economía y econometría y en epidemiología es estimar el efecto causal. Dado lo que observamos, datos que observamos, queremos estimar si algo tiene un efecto causal sobre el otro. Y eso está muy bien, pero muchas veces queremos saber qué pasa si esto, ceteris paribus, quiere decir que cambiamos todo excepto la política, qué es lo que va a ocurrir en 5 o 10 años. Entonces lo que estamos aquí es, en lugar de estimar con datos, vamos a simular contrafactuales. Si yo cambio una política de la A a la B, qué es lo que va a ocurrir en esta población o en esta corte en 5, 10, 20 años. Entonces, con base en esos resultados esperados, lo que podemos hacer es tomar la diferencia en efectividad y en costos, o en alguna otra medida y determinar, sí tengo un beneficio, o me está costando más de lo que yo puedo pagar, etc., ¿no? Entonces, todo esto, por lo general, se utiliza en un contexto de análisis de costo-efectividad. Entonces, la idea es para todas las políticas de interés, o estrategias, o tratamientos, etc., llámenle como ustedes le quieran llamar a las diferentes opciones en la decisión, se calculan los costos esperados y las consecuencias de salud esperadas. A los costos se les pone un valor monetario, ya sea pesos, dólares, etc., y los beneficios en salud se determinan como clinical outcomes, ¿no?, como resultados en salud, por ejemplo, casos prevenidos, casos curados, muertes evitadas por una cierta enfermedad, años de vida ganados, años de vida ajustados por calidad ganados, etc. Y lo que se hace se reporta como una razón de costo-efectividad, es decir, cuánto es el costo adicional que yo tengo de una política por el beneficio adicional que tengo de esta política con respecto al status quo o muchas otras políticas. Ahora, muchas veces no nada más se evalúa una política sobre el status quo, sino se evalúan 2, 3, 4, 10, 20, 100. Es más, si hay una política que es continua, por ejemplo, le voy a dar, como en el caso de los programas sociales, les puedo dar desde $1 hasta no sé, 3,000 pesos, ¿no? ¿Qué pasa si yo les doy? Podemos ver como una política continua, o un continuo en la política desde $1 a 3,000 pesos, y cada uno puede ser que tenga un efecto diferenciado en que si los padres, por ejemplo, lleven a sus hijos a la escuela, como por ejemplo a Progresa, o que los lleven a los servicios de salud, etc. Yo puedo segmentar, cada política va a ser de peso en peso en peso en peso, o agregar, si los doy de $1 a 500, de 501 a 1000, etc. Entonces ya puedo empezar a dicotomizar la política, entonces se pueden convertir en muchas políticas distintas que puedo cambiar. Que puedo evaluar, perdón. Entonces, cada uno le puedo calcular su razón de costo-efectividad. Ahora, esto de razón de costo-efectividad ya nos hemos movido de ella. ¿Por qué? Porque en realidad tiene muchos problemas y luego esa razón de costo-efectividad pueden ser negativas. ¿Y por qué pueden ser negativas las razones de costo-efectividad? Porque puede ser que algo cueste menos, pero también de la política que vamos a implementar cueste menos, pero también tenga menos efectividad.
Entonces eso también no es necesariamente que es cuando uno quiere contraer la implementación, que algo nos va a dar, por ejemplo, a lo mejor va a costar menos, pero también va a ser menos efectivo, pero esa reducción es eficiente. Entonces por eso estas razones no son tan utilizadas ya. Y entonces lo que hacemos, y también en presencia de incertidumbre, que es como el tema que vamos a tocar después, quiere decir que en lugar de tomar el costo esperado de las diferentes estrategias, lo que hacemos es, tenemos distribuciones de costos. ¿Por qué? Porque no todos lo sabemos con certeza. Yo ahorita voy a tocar un poco ese tema, pero antes de llegar ahí, ¿a qué me refiero si algo lo sabemos con certeza? Por ejemplo, ustedes cuando les dicen hay una probabilidad de que la vacuna evite la influenza del 80% o reduce el riesgo en 80%, eso es lo que le dicen, si es que lo dicen en su pregunta. Pero ese 80% ¿de dónde viene? ¿De dónde creen que venga ese 80% de reducción en el riesgo de la vacuna de que les dé influenza? O sea, ¿cómo estimaron ese 80%? Quisiera pensar que sí fue observacional, o sea que hubo una serie de casos y estuvieron bien en ese porcentaje. Exacto. Entonces, el componente clave es esa palabra que dijiste, el número de casos, ¿no? O digamos que tenemos una cierta población a la cual creemos que le va a dar la influenza, entonces le aplicamos la vacuna, entonces vemos cuántos de ellos no se enfermaron, ¿no? Por ejemplo, un caso muy bueno. Pero eso depende ¿en qué confiarían más? Si el estudio de la influenza lo hicieron con 10 pacientes o con 1 millón de pacientes. Con 10. Muy bien. Otras opciones. ¿Quién vota por 10? ¿Por qué con 1 millón de pacientes confiarían más en esa información? Fue al revés, dijiste que al revés, ¿no? Sí, no, pero de broma, sí, obviamente. Obviamente confiaría más en 1 millón, pues, tiene más poder estadístico, ¿no? O sea, 10 puede ser... ¿Qué significa eso de poder estadístico? O sea, sí va por ahí, pero ¿qué? O sea, ahora a lo que quiero llegar es ¿con cuál estamos más certeros de la información que nos están dando? ¿Con un estudio que tiene 10 pacientes o que tiene 1 millón? Pues con ninguno, más bien depende de si fue aleatorio, ¿no? No, o sea, entonces, Digamos que fue aleatorio. Ok. Digo, pues tener 1 millón en una sola calidad y... Digamos que fue aleatorio, las condiciones fueron óptimas en ambos. Ok. Nada más que un estudio de vacuna tienes dos opciones, o tienes dos vacunas, ¿no? Una que te lo hacen, hagamos este ejemplo, digamos que tenemos dos vacunas. Tenemos una vacuna que 9 de 10 evitaron la enfermedad, ¿no? Ya lo sabemos. 9 de 10. Y tenemos otra vacuna que 800,000 de 1 millón evitaron la enfermedad, evitaron por esa vacuna. ¿En cuál estudio confiarían más? El segundo. Pero el 9 de 10 tiene 90%. Sí, ¿no? sí. Ajá. Entonces tienen mayor nivel de confianza. Sí, o sea, como que ¿Quién el vota 80%... por los 9 de 10? Está difícil. Sí. Pero es que, 9 de 10, pero ¿de cuántos? O sea, de 10, pero... ¿Cuál es el...? O sea, el intervalo del 90, o del 90% es mejor, pero tiene un intervalote porque son solo 10 personas, y el de 1 millón tiene 80%, pero es un rango chiquito de error, ¿no? ¿En cuál confiarían ustedes? ¿Qué vacuna tomarían? La que tenga más error. 800,000 sobre 1 millón. Ajá. Ajá. O 9 de 10. O lo más difícil, porque 60,000, 600,000. Si fuera 600,000 de 1 millón, prefiero el 9 de 10. Todo eso está bien interesante porque puede ser que hay un punto en el cual hay un umbral, ¿no? Que podemos cambiar nuestra decisión y depende de ustedes, todas las preferencias de ustedes. Y cada que ustedes tienen el derecho a tomar la decisión que ustedes quieren con base en lo que prefieren y creen. Pero muchas veces no tomamos decisión para nosotros, ¿no? Sino lo tomamos decisión para una población, para un grupo de individuos, etc. O para recomendaciones. Cuando tú llegas al médico, dices, pues te da toda esta información. Una, a lo mejor estás preocupado y no puedes pensar racionalmente en ese momento. Entonces necesitas de algo que ya previamente esté diseñado para cuál es el curso óptimo que debes de seguir. Me hago esta prueba y luego después de esta prueba soy positivo, tomo ese tratamiento, si no funciona, tomo el otro, etc. Que me va a llevar por el camino óptimo, ¿no? Independientemente de qué es lo que en ese momento yo me siento o yo crea para un solo individuo, sino son recomendaciones a nivel poblacional. Entonces, todos estos puntos que estamos tocando se van a volver muy importantes después, porque el spoiler o el sneaky peek es entonces toma de políticas públicas que asumimos como el tomador de decisión, que el tomador de decisión es neutral al riesgo.
Y si es neutral al riesgo, ¿qué supuesto estamos haciendo? Que toma decisiones con base en valores esperados. Entonces, en realidad no importaría si es 9 de 10, es 90% de efectividad. Si es 800,000 de 1 millón, es 0.8. ¿Ok? Entonces, si vamos a tomar una decisión ahorita, tomando en cuenta todas estas características de un tomador de decisión, ¿cuál es la mejor opción? El 9 de 10. Pero ¿por qué tomas el puntual y no te importa el rango? Exacto. Ahorita vamos a tomar, ese es justo como ya el tema de la plática en general hoy. Exactamente. Bueno, entonces, para movernos de este problema. Perdón, yo no entendí. Lo que dijiste fue que si tienes los dos resultados y tú eres un tomador de decisiones ahorita, te irías por el 9 de 10. Es decir, reportarías 9 de 10 y dejarías de ver el otro. O sea, tú dices, pues 9 de 10 tiene una mayor efectividad que 8 de 10. Entonces, el valor esperado es más grande en 9 de 10 que 8 de 10. Ah, pero son dos medicinas diferentes. Sí, son dos medicinas diferentes, tienes que coger entre los dos. No, por ejemplo, tú llegas, haz de cuenta, Merck o no sé, Pfizer, llega y te dice, mira, yo tengo esta, yo lo probé en 1 millón de individuos y mi efectividad de esta vacuna es de 80%. ¿Por qué? Porque 800,000 evitaron la enfermedad de 1 millón. Pero de repente llega alguien acá, no sé, de un laboratorio local y te dice, ¿sabes qué? Yo desarrollé una nueva vacuna súper buena que agarré de 10 individuos, a 9 les previene la enfermedad. Entonces, en ese momento, asumiendo que hiciste su protocolo súper bien, súper aleatorizado, etcétera, módulo eso, entonces lo que uno hace es que, pues si eres un tomador de decisión y by the book, entonces dices, pues la efectividad es mayor y cuesta lo mismo, ¿no? La efectividad, porque ahí puede ser que las cosas cuesten diferente y entonces le agregamos otro nivel de complejidad en la automatización, pero digamos que cuesta lo mismo, solamente que uno lo hicieron en 9 de 10 personas y otro 9 de 10 se curaron y otros 800,000 de 1 millón se curaron. Entonces, si uno es un tomador de decisión racional o un tomador tomador de decisión de política pública, by the book, entonces escogería el 9 de 10 porque tiene un valor esperado mayor. ¿Ok? Ahora, pero como tú no estoy seguro, pero entiendo tu punto. ¿Por qué? Además que es un tomador de decisión muy, No, o sea, porque... muy porque estás pragmático considerando- y poco ético en buena medida. ¿Por qué? Pues porque hay un riesgo, o sea, 10, no, yo creo que 10 es muy poca número como para poder Sería como que poner a prueba una vacuna y no sé, y si uno tienes 80, pero muy, digamos, si uno tienes 80% y el otro 90%, pero en el 80% tienes, digamos, Mayor certeza. exactamente, no debería contar eso Claro. para el tomador de decisión. Bueno, no sé, pero como una analfabeta funcional de tomador de decisiones, o sea, bueno, entonces, ¿qué haces? Pero ocurre, ¿eh? O sea, yo he visto papers de medicina que con 10 Ajá. tesis Sí. de médicos que luego hacen sus Estudios de caso. especialidades y con 10 tienen para decir algo. Cosa que... Pero porque es tesis, ¿no? Y es suficiente para un ejercicio. Exacto. Bueno, Pero luego las van a publicar, ¿no? No, pero O sea, bueno, yo les doy un ejemplo. Hay muchos casos que me he topado que solamente se tienen estudios con 10 individuos. Y este de 10 lo pongo porque es un caso real sobre una enfermedad un poco más específica, pero la vacuna como que todo el mundo lo conoce, ¿no? Entonces es como poner en contexto eso. Y es lo que hay. Y no es que hay ahorita estamos en el caso que es como al ridículo, ¿no? Tenemos 1 millón y 10. Sí, sí. Pero ves que solamente se tiene 10. Sí. Y eso es lo que tenemos, el estimado de la efectividad del tratamiento es 80%, 90%, ¿no? Pero entonces ahorita sí, o sea, estamos diciendo, pues muchas veces pues tienes mayor certeza con la otra sobre el efecto. El otro 9 de 10 puede ser sido que aleatoriamente otras cosas pueden pasar, que no sabes, ¿no? Pero, y a lo mejor con ese número... Ahora, pero tiene razón, o sea, a lo que voy es, si nada más tengo en el mundo la información 9 de 10 y no tengo más nada, pues es lo que tengo, ¿no? Ahí sí, de acuerdo. Pero entonces ahora tengo el caso que tengo 9 de 10 o 800,000 de 1 millón. Es un poco más complicada la decisión, Ajá. por decirlo de alguna forma. Ajá. Y ahorita conforme vayamos viendo, ese es justo el caso, como la motivación de este paper, ¿no? Vale. Que entonces está bien que ya estamos Bring it on. comentando con este tema.
Entonces, ahora voy a introducir otro concepto, porque esto de costo-efectividad es un problema, porque cuando tenemos variables aleatorias que utilizamos en cierto nivel, tenemos el cociente de dos variables aleatorias. Y eso sabemos que no necesariamente se comporta tan bonito estadísticamente. Entonces, por eso nos vamos a mover de este cociente a algo aditivo. ¿Ya no usamos eso entonces? O sea, se usa, pero ya estamos como alejados de eso. Y ahorita voy a mostrar por qué. Para ya ni ponerlo de... Todas las clases, En ¿no? las clases morro. Entonces lo que utilizamos son los beneficios netos. Puede ser beneficios netos en salud o beneficios netos en monetarios. Y como se calculan es, normalmente tomamos en términos monetarios. ¿Por qué? Porque recolectar datos y todo esto cuesta dinero. Podemos poner en términos de años de vida ganados, pero no nos cuesta a nosotros recolectarlo. En realidad no recolectamos datos o comparamos con años de vida de otras cosas, ¿no? Sino siempre es con dinero, por eso siempre lo calculamos en términos monetarios. Y la forma de calcularlo es para cada una de las estrategias ¿no? De es una estrategia de mayúscula, de todas las posibles estrategias que el tomador de decisión se enfrenta. Entonces es agarrar la efectividad, multiplicarlo por el umbral de willingness to pay. Constante. De disposición a pagar. Gracias. El umbral de disponibilidad a pagar menos el costo de la estrategia. Cuando agarramos eso, lo convertimos todo a términos monetarios. Neto, ¿por qué? Porque entonces ese willingness to pay, lo que en realidad es como un precio, el precio que estamos dispuestos a pagar por un año de vida, por ejemplo, un año de vida costado calidad. Entonces, cuando agarramos el precio por el beneficio que obtenemos, lo convertimos a pesos. Y entonces le restamos el costo de esa estrategia, entonces ya tenemos un valor en términos monetarios. ¿Tiene sentido? Entonces ya, en lugar de dividir diferencia entre diferencia en costos, lo que estamos haciendo ya estamos operando como una suma o una diferencia. O sea, es aditivo el tema. Pero esa efectividad viene de ese Sí. rato anterior. No, por ejemplo, aquí a lo mejor me faltó un poquito, pero este net increasing, por ejemplo, el denominador es la efectividad de la estrategia D como una nueva política menos la efectividad del status quo, ¿no? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es calcular ese valor y ya nada más el incremento se toma la diferencia entre los dos beneficios netos entre las dos estrategias. El tema es que cuando agregamos esta parte, lo que estamos agregando una nueva variable, que es justamente la disponibilidad a pagar, ¿no? Entonces todo ya va a estar en función de la disponibilidad a pagar. Y muchas veces no sabemos cuál es la disponibilidad a pagar por una unidad de efectividad del tomador de decisión, ¿no? Ahora, en salud, y eso puede cambiar en diferentes contextos, ¿no? Como el tema ambiental, como, no sé, tema social, pobreza, etcétera, no sé. Pero al menos en el tema de salud, sí está más o menos definido que, por ejemplo, ciertos países tienen una disponibilidad a pagar por un año de vida costado calidad específico, ya revelado. Por ejemplo, el Reino Unido lo que tiene es de alrededor de 20 o 25 mil libras por año que están dispuestos a pagar por incrementar un año de vida costado calidad en su población. Entonces, ¿qué quiere decir? Si llega una nueva farmacéutica Pfizer y llega con un nuevo tratamiento para curar una enfermedad, y el año de vida costado calidad por ese tratamiento está por debajo de los 20,000 libras, lo incorpora al sistema de salud, ¿no? Entonces, es que nosotros lo vamos a comprar y lo vamos a proveer a nuestra población. Si está por arriba de los 25,000, dependiendo por si es como una enfermedad huérfana o casos, por ejemplo, para que ayuden mucho a los adultos mayores, pueden hacer una excepción y irse hasta 30 o 35,000. Si algo cuesta más de 80,000 libras, no lo van a financiar, perdón, de 30,000, por ejemplo, algo de 80,000, ya no lo financian. Entonces, eso también se puede utilizar para negociar los precios. Entonces, a lo mejor, si le dices a Pfizer, si bajas el precio de la droga o del medicamento, tal que llegues a que me cueste ese año de vida por debajo de los 25,000 libras, pues te lo compro, ¿no? Entonces, por ese lado se puede utilizar. Ahora, está otro ejemplo donde no se tiene revelado es Estados Unidos. Estados Unidos no revela, justo como no toma este tema de costos, no revela cuál es su disponibilidad a pagar. Y es un problema y también es donde se agandallan todas las farmacéuticas y todo este business en el sector salud en Estados Unidos, porque pues con que digan, ¿sabes qué? Esto es benéfico, incrementa el año de vida, incrementa la esperanza de vida en un mes y puede costar $1,000,000, entra. Ahora,
Hay estimaciones dependiendo de las tecnologías que han incorporado en diferentes sectores, etcétera. Puedes estimar más o menos, dado lo que han comprado y la efectividad que tiene y lo que ha costado, puedes calcular o estimar cuál es la disponibilidad a pagar por año de vida en ciertos contextos. Entonces se dice que Estados Unidos está como entre 50 y 150 mil dólares por año de vida costo de calidad. ¿En México? Ahora, México también tiene un umbral revelado, y ese umbral revelado está con base en las recomendaciones de la OMS. La OMS dice, hasta ahorita es una metodología que ha sido muy criticada, pero no hay algo mejor. Entonces lo que dice, si la tecnología está por debajo de un PIB per cápita por año de vida costo de calidad, se va a considerar altamente costo efectivo. Puede ser 2 o 3, hasta 3 PIB per cápita por año de vida costado por calidad, se considera costo efectivo. Entonces, ¿qué pasa? Si fuese ya con una vacuna, y es un caso, por ejemplo, del BPH que estamos trabajando, está acá, es muy cara, entonces está muy por arriba de los 3 PIB per cápita, entonces, ¿qué es lo que se hace? No es costo efectivo para México, entonces no lo vamos a incorporar al cuadro básico de salud. Es la norma valente porque cubre contra 9 diferentes tipos de BPH. La tetravalente, que es para 4 tipos, sí se incorpora, sí se considera costo efectiva y está dentro del cuadro básico. Y muchos países siguen la recomendación de la OMS. Ahora, esta recomendación de la OMS puede tener muchas fallas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no está tomando en cuenta como el nivel, cómo está concentrada la riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy criticada, pero es lo que se usa en México y en las guías de evaluación económica de incorporación de nueva tecnología es la regla que se utiliza, ¿no? Oye, ¿y no usan con los economistas algo que han hecho mucho, también muy criticado, pero es estimar la disposición a pagar por un año de vida o la disposición a aceptar un pago por tener un año menos de vida con cómo escogen trabajos riesgosos, ¿no? Que más o menos estimas cuánto menos vas a vivir porque estás en una minera o en algo donde respiras cosas tóxicas y el salario que te están dando, entonces así puedes estimar. Eso no se... Sí, de hecho los colegas de la Universidad de York lo que hicieron fue estimar esto para muchos países con base en lo que estaban gastando, el tipo de perfil epidemiológico, etc. Entonces sí hay ahí como una estimación, pero no es que México lo haya hecho para sí mismo y revele, ¿no?, cuál es la disponibilidad para México con base en su población, sino eso ha sido estimados por otras personas. Pero sí, claro que se puede hacer. Ahora, ya moviéndonos un poquito más a la parte como de incertidumbre, entonces muchos de estos parámetros que estamos hablando, el riesgo de la enfermedad, la efectividad del tratamiento, etcétera, tienen incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabemos con total certeza cuál es el valor. Lo que estábamos hablando de la efectividad de la vacuna, el tratamiento si es en 800.000 de 1 millón, pues a lo mejor nuestro intervalo de confianza es súper delgadito, ¿no?, súper angostito. Sigue habiendo un poco de incertidumbre, pero es súper angosto. Es distinto a cuando lo hacemos de 9 de 10 individuos, ¿no? Entonces la incertidumbre es mayor. Entonces, lo que ocurre es cuando si incorporamos esta incertidumbre, entonces lo que hace es propagamos la incertidumbre de todos estos parámetros y lo que tiene es un efecto en lo que se le llama la incertidumbre de la decisión. Que entonces lo que podemos empezar a analizar es cuál es la probabilidad de que una cierta estrategia sea costo efectiva, ¿no? Entonces estamos hablando en lugar de decir si esto es costo efectivo o no, cuál es la probabilidad de que algo sea costo efectivo o no. Yo te voy a mostrar cómo se hace esto. Ahora, en todo este tema de tomador de decisión, asumimos de nuevo que el tomador de decisión es neutral al riesgo. Y entonces, ¿qué pasa si es neutral al riesgo? La decisión óptima es la estrategia que maximiza el beneficio neto, el beneficio neto esperado. Entonces, la parte esperada es la clave. Porque no es nada más como tenemos que agregar sobre todas las posibilidades, sobre todos los estados del mundo posibles, de decirlo de otra forma, tomar, ya que integramos sobre todo eso, calculamos un beneficio neto esperado. Y ese es el beneficio neto esperado en el cual vamos a determinar, la estrategia que tiene el mayor beneficio neto esperado es la decisión óptima. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, no, a lo mejor es neutral averso al riesgo o amante al riesgo, etc. Está bien, podemos definir otra regla de decisión. Pero hasta ahora, por ejemplo, las recomendaciones que hay, las últimas recomendaciones del panel de costo-efectividad para Estados Unidos, en el Reino Unido, NICE, en otras, asumen que tomar decisión es neutral al riesgo, ¿no? Con base en eso se van a tomar decisiones. Ahora, ¿cómo hacemos esta propagación de la incertidumbre?
Pues lo hacemos con una técnica llamada análisis de sensibilidad probabilístico. ¿Y esto qué es? En realidad, pues lo que se hace es tomamos en cuenta la verosimilitud de cada uno de los valores que tiene los parámetros. Por ejemplo, si tenemos esa probabilidad del efecto puede ser más orbita cuando tenemos menos individuos, entonces tomamos cada uno de los valores posibles y para cada uno de los valores posibles de esa distribución calculamos una efectividad, un costo y etcétera, beneficios netos, ¿no? Entonces lo que hacemos es vamos a reemplazar los estimadores puntuales, que por ahí mencionar esa palabra, porque no estamos haciendo con los valores puntuales, lo vamos a reemplazar por distribuciones. Entonces lo que hacemos operativamente es vamos a muestrear valores de esas distribuciones y por cada valor vamos a evaluar el modelo. Y lo vamos a repetir muchas veces y lo que obtenemos es una distribución de los valores esperados. Entonces, por ejemplo, tenemos 3 inputs para el modelo, ¿no? Entonces estos inputs para el modelo lo que hace es se evalúan por el modelo de decisión. Esto que ven aquí es un árbol de decisión que nos están dando diferentes opciones y cuáles son los costos y efectividades de las opciones. Entonces lo que hacemos una vez que los propagamos con técnicas Monte Carlo, lo que obtenemos al final son distribuciones de costos, de efectividad y de beneficios monetarios netos, ¿no? Eso es como lo que obtenemos. Ahora, entonces ya vamos a operar no solamente con valores puntuales, sino con distribuciones. Este análisis probabilístico ahora ya es requerido por la mayoría de las revistas. Si uno manda un análisis de costo de efectividad, una evaluación económica en salud, si es un journal respetable, les va a pedir a fuerza que les manden cuál es un análisis probabilístico. Las guías que hacen para evaluación económica de diferentes países lo piden ya obligatoriamente cuando se somete, digamos que las farmacéuticas o las compañías de equipo médico quieren meter un nuevo equipo o tecnología al sector salud, tiene que venir acompañada de esa evaluación económica de un análisis de sensibilidad probabilístico. Y también las agencias financiadoras, cuando quieren sus reportes, quieren también este análisis de sensibilidad probabilístico. Entonces es recomendado ya, es como algo ya necesario, una condición necesaria para hacer una evaluación económica hoy en día. Ahora, también las últimas recomendaciones, ese es como el textual de las últimas recomendaciones de costo-efectividad para Estados Unidos, dice que para que un análisis de costo-efectividad sea de alta calidad, debe de incluir ese tipo de análisis. Ahora, lo que podemos hacer, como les mencioné hace rato, es hacer como hacerse preguntas como ¿qué tan probable es que algo ocurra? ¿Qué tan probable es que yo esté tomando la decisión correcta? ¿No? Es como, how likely. Ahora, ¿cuáles son los roles de la incertidumbre en la toma de decisión? Bueno, los roles son 2. La primera es dar como confianza en la estrategia escogida, ¿no? Como óptico, dada información actual. Y eso es muy importante, porque ahorita estamos tomando decisión con base en lo que sabemos ahorita y el nivel de información y certeza ahorita. Por ejemplo, si tenemos los 9 de 10 o los 800,000 de 1 millón, pues si de nuevo tenemos by the book, pues tomamos el 9 de 10, y pues porque el valor esperado con integra es 9 de 10, es el valor, es el estimador por máxima verosimilitud, es el mejor estimador y un valor más alto que el 800,000 de 1 millón, ¿no? Entonces, pero después nos puede decir qué tan probable es de que en verdad tome esa decisión. ¿Por qué? Porque a lo mejor 9 de 10 es una distribución que va desde 0.6 o 0.5 hasta 1, ¿no? Puede tomar una distribución que tome todo ese rango. Entonces es distinto cuando tengo el de 80% que va de 0.7999 a 0.8111, es lo que va a variar mi incertidumbre. Entonces ya cuando comparo diferentes escenarios, pues puedo estar comparando de 0.5 o de 0.55, etcétera, y siempre con valores que van a estar muy pegaditos a 0.8. Entonces puedo comparar esos diferentes escenarios y decir qué tan probable es de que de verdad tome la decisión correcta. Ahora, aquí ya se las he adelantado un poquito, ¿no? ¿En cuál estudio confiarían más? En el 8, un estudio que te dicen que 8 se curaron de 10 o de uno que tienen 80,000 de 100,000. Pero bueno, eso ya más o menos lo hablamos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? Ya más o menos discutimos todo esto ahorita. Entonces, ese es el primer rol de incertidumbre. Hay un segundo, como un subcomponente del rol de incertidumbre para tomar decisión ahorita, que es cuando tenemos un modelo de decisión que es no lineal, a la hora de propagar la incertidumbre,
el valor esperado del resultado del modelo es diferente al resultado del modelo evaluado el valor esperado del modelo es diferente al modelo evaluado en el valor esperado, si el modelo es no lineal. Entonces podemos tener diferencias si nada más agarramos los estimadores puntuales. Por ejemplo, si nada más agarro el punto 9 y el punto 8, dice, pues ya, ¿no? Listo, tengo las diferencias. Pero si el modelo no lineal es muy complejo en el tiempo dinámico, de ecuaciones diferenciales, etc., pues a lo mejor a la hora de evaluar toda la incertidumbre, mi resultado del modelo me va a dar punto 9 y punto 8. ¿Por qué? Porque entonces, como es una función no lineal, esto puede cambiar. Entonces también es un rol de verdad cuantificar cuál es el caso base, lo que se le llama. Por eso también dicen atrás que es importante de alta calidad hacer un análisis probabilístico, sobre todo cuando los modelos no son no lineales. Pero no enfocándonos tanto a eso, el siguiente error, que es sumamente importante, para el cual incertidumbre es importante, es para determinar si es importante o si es valioso recolectar más datos. Y nos puede decir cuánto vale, cuánto estaremos nosotros dispuestos a pagar para recolectar más datos, por ejemplo, la vacuna de 9 de 10. Pues cuánto yo estaré dispuesto como tomador de decisión para implementar ahora, invertirlo en ensayo clínico de 1 millón de personas, o de 500,000, o de 1000, o de 500. ¿No? Eso es muy importante para cuantificar el valor de investigación futura. Entonces, recapitulando, tiene dos roles. Uno que es más o menos, que es como, o entre comillas, más o menos darle el nivel de confianza al tomar una decisión de la probabilidad que te ha tenido de tomar la mejor decisión. Que es, al final, lo que va a hacer no es que nos va a hacer cambiar de decisión, sino simplemente, o de estrategia, sino simplemente ver qué tan confiados estamos de que sí estamos tomando la decisión correcta. Pero la decisión óptima es la que tiene el mayor valor esperado. Pero es sumamente importante para determinar el valor de investigaciones futuras, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para mostrar resultados de estos análisis probabilísticos? Y es donde ya nos vamos metiendo más en el tema esto de las recomendaciones que hay actualmente. Y vamos a ver cuál es el problema de esto. Entonces, primero son las curvas de aceptabilidad de costo-efectividad. Estas curvas de aceptabilidad de costo-efectividad nos dicen la proporción de los estados del mundo que evaluamos en nuestro análisis probabilístico, en la cual cada una de las estrategias es costo-efectiva. ¿Y qué me refiero con costo efectiva? Que tiene el mayor beneficio neto. Y recuerden que como operamos en beneficio, estamos siempre en función de esta disponibilidad a pagar. Y ahorita se los voy a mostrar visualmente a qué me refiero. Y la otra es la frontera de aceptabilidad de costo efectividad, que básicamente nos va a decir cuál es la estrategia que tiene el mayor beneficio neto esperado. Hay beneficio neto y beneficio neto esperado. Beneficio neto es cuando cada uno de los estados del mundo, y beneficio neto es cuando integro, pero sobre todo los estados del mundo. Si me voy de vuelta acá, puedo calcular un beneficio neto aquí y tengo una distribución de beneficio neto, ¿no? Y cuando tomo el promedio de eso, tomo el beneficio neto esperado. Y es ahí donde tenemos que operar para tomar una decisión, la estrategia que tiene el mayor valor de esto. Ahora, ¿cómo se ven visualmente estas curvas? Se los voy a explicar. En el eje de las X tenemos la disponibilidad a pagar, que va desde cero, ¿no? Cero, un individuo o un gobierno, un tomador de decisión que está dispuesto a pagar 0 pesos por un año de vida ajustada de calidad, hasta un tomador de decisión que está dispuesto a pagar 120,000 pesos por un año de vida ajustado por calidad. Lo que tengo en el eje de las Ys es la probabilidad de que cada una de las estrategias que yo despliego sea costo efectiva. En este caso es un ejercicio véanlo como un ejemplo juguete, en la cual tengo 6 diferentes estrategias y evalué todos sus costos, efectividades, etcétera, etcétera, calculé sus beneficios netos, y lo que estoy desplegando ahora sí es cada una de estos colores representa la probabilidad de que cada una de las estrategias sea costo efectiva como función de la disponibilidad a pagar. Entonces les voy a hacer una pregunta. Digamos que ustedes son un tomador de decisión que tiene que tomar una decisión. En este caso, no tomar una decisión implica, por ejemplo, que la estrategia 6 es el status quo. Entonces, si no hago nada, dejo que la estrategia 6 sea la que se va a implementar o seguir implementando en decisión. ¿Qué pasa si? ¿Perdón? ¿La rosa? ¿Perdón? La rosa, sí, la rosa. Entonces, digamos que ustedes son un tomador de decisión, que su disponibilidad a pagar por un año de vida ajustado de calidad es de 45,000 pesos. Entonces, por eso lo enmarqué,
Entonces, aquí tenemos la probabilidad de que cada una de estas estrategias sea costo efectiva. Ahora, yo les pregunto, ustedes como tomadores de decisión, ¿qué estrategia les recomiendan a la población? ¿O qué estrategia ustedes la toman como para implementarla? ¿Alguien aquí es colorblinded? ¿No? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la verde, la rosa, la roja, la café y la azul y la otra cielo que está casi informada. ¿Qué estrategia toman ustedes? ¿Quién vota por la azul? Está fácil. ¿Quién vota por la café? ¿Quién vota por la roja? ¿Votas por la roja? ¿Por qué? No sé, estoy viendo como algo intermedio. Entonces la roja tiene, por ejemplo, aquí esta oportunidad de pagar, como tú como tomador de decisión, tienes una probabilidad de como 18% de que esa estrategia sea costo efectiva. Entonces, ¿te quedas con la roja? ¿No? Yo una pregunta, ¿no se puede mover ya el willingness to pay? ¿No? Ese es el threshold que tenemos. Sí, digamos, o sea, o sea, ya en la vida real cada quien puede tener un threshold distinto y países distintos, pero eso es nada más un ejercicio para mostrar, para mostrar, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Qué estrategia escogen? La verde. La verde. La verde, ¿por qué? Es la que tiene mayor probabilidad de ser costo efectiva para la mayor parte de las discusiones a pagar. Ok, incluso si tu disponibilidad es 45, es la que tiene la mayor. Ahora, déjenme les muestro el siguiente. Esa es como la curva de acceptabilidad, ¿no? Y esa es como la que se requiere para que todo el mundo la ponga y todo. Ahora, lo que voy a mostrar ahorita es la frontera. La frontera es la que nos dice cuál es la estrategia que tiene el mayor beneficio esperado neto. Beneficio neto esperado, perdón. Entonces, si regresamos, Es la rosa. no. La Es roja, una combinación. sí, 45, o sea, si, recuerden que su disponibilidad a pagar sigue siendo 45. Y el 45 nos está diciendo que la estrategia roja es la que tiene el beneficio neto esperado más grande. Ya. Sí la tiene. Sí, la Oye, pero una duda, o sea, tiene que ver entonces con la segunda derivada de la curva, ¿no? O sea, porque ahí ya va creciendo y ya en la otra va decreciendo, ¿no? En realidad eso no importa tanto, eso es nada más como, eso también es una de las cosas por qué esta gráfica puede ser como, es súper confusa, y no más confusa porque parece ser muy clara, pero en realidad puede confundir a lo que realmente es, porque no tanto, esas curvas no es en función del willingness to pay, pero tú no te enfocarías a nada más que en tu umbral, y en ese umbral determinas cuál es la que tiene el mayor beneficio neto esperado, y en este caso es rojo. ¿Y cómo lo hice? Porque integré sobre todo si el TMS lo tiene más alto. Pero para cada uno de los estados del mundo puedo comparar entre estrategias. Y las veces que el beneficio lo tiene más alto es el verde. Pero si yo tomo el esperado de los beneficios netos, el que tiene el mayor beneficio neto esperado es la roja. Entonces, en primera, muchos journals nada más se quedan ahí. Y esto, si eres tomando en cuenta las características de tomar la decisión Modal. ajá, pues no, en realidad no sirve para tomar una decisión. Entonces ya desde ahí pues notamos que hay un problema. Ahora decimos, pues, entonces ya con la frontera, que no en todos lados se reporta, pero decimos que se debe reportar, ¿por qué? Porque es la que nos dice ya cuál es la estrategia con el mayor beneficio neto esperado. Ahí ya decimos cuál es la estrategia óptima, que es la roja. Ahora, ¿recuerdan cuál es el primer error de incertidumbre? Darle un nivel de confianza al tomador de decisión. ¿Qué tanta confianza tienen aquí que dicen? El que tiene el mayor beneficio esperado es la roja, pero solamente tengo un 18% de probabilidad de tomar la decisión correcta. Pero pues, ¿qué hacemos? ¿Cambian su decisión? ¿Cuál fue otra vez el argumento? Es la efectividad del tratamiento es solamente 18% en ese willingness to pay. Ajá. No la efectividad, sino la probabilidad de que sea efectivo, digamos, o coste efectivo, es 18%. Pero el coste de efectividad esperado es el más alto.
si ven esa como incongruencia, o no incongruencia, pero como dos argumentos que están en competencia, el valor esperado es el más alto, pero hay una probabilidad muy alta de que cometa la decisión incorrecta. ¿Y no puede ser como un término de interacción, donde las dos cosas las ponemos en cuenta? Ahí vamos. Ok. O sea, en el ejercicio anterior habíamos dicho que habíamos nosotros por la que tenía 800,000 sobre 1,000,000, digamos. Pero en este caso, el 9 sobre 10 es el rojo. Ajá, exactamente. El 9 de 10 es el rojo. Pero si yo empiezo a compararlo las distribuciones, hay una mayor probabilidad de que tome una decisión correcta si tomo la de 9 de ellas, pero el valor esperado es mayor en la de 9 de ellas. O sea, perdón, dijiste 9 de 10 dos veces. Ah, sí, perdón. ¿Verdad? Hay una mayor probabilidad de que cometa una decisión correcta cuando escojo el 800,000 de 1,000,000, porque es súper certero, pero el valor esperado tiene un mayor valor en la de 9 de 10. ¿Sí? ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Porque esa es como depende de las distribuciones del beneficio monetario neto incrementado. Y este es el caso en el cual tenemos ese problema. Si se dan cuenta, tenemos como unos beneficios incrementales a lo mejor, o pérdidas muy como largas. Entonces, si se ponen a pensar en términos de pérdidas, puede ser que tenga una pérdida súper alta, pero altamente improbable. Por ejemplo, lo de la pandemia de la H1N1, ¿no? Era a lo mejor altamente improbable de que se diera una epidemia en México. Pero si se daba una epidemia en México, imaginen las consecuencias gigantescas y devastadoras que hubiera tenido. Entonces, a lo mejor, si se hubiera operado como tomador de decisión de neutro al riesgo, pues en realidad el valor esperado de hacer en cuarentena la Ciudad de México no era lo óptimo. Pero entonces lo que ellos no actuaron de esa forma, y profundamente como esas pérdidas esperadas tan grandes, pero altamente improbables, por eso se tomó la decisión de ese momento. Entonces podríamos decir que el tomador de decisión era versus riesgo. Ajá, o sea, no hemos hecho, bueno, yo no he Pero hecho, no, pero parece que. Ajá, pero digamos, si se toma, entonces no hubiera tomado la roja, ¿no? Si no hubiera tomado la que es más probable, etcétera, ¿no? Y bueno, para avanzar un poquito, ya hablamos más o menos de las limitaciones que las curvas no dan ninguna recomendación en cuanto a qué decisión tomar. Y si le he hecho encuestas y lo hemos presentado y todos toman esa. Y a pesar de gente que ya lleva años, ¿no?, en el medio y haciéndolo y reportándola, y muy pocos conocen la frontera, porque de verdad se debe mostrar la que tiene el mayor beneficio neto esperado. Y muchas veces hay ocasiones en que la estrategia que es más probable que sea costo efectiva no es la estrategia que tiene el mayor beneficio esperado neto. Entonces eso pasa cuando las distribuciones son skewed, son sesgadas. Ninguno de estos, o una de las limitaciones es que ninguno de estos te dicen cuánto pierdes, cuál es la pérdida esperada de tomar una decisión, porque dado que estamos tomando una decisión ya vimos que hay una probabilidad de que esté incorrecta. Lo que ninguno de estos nos muestra es, dado que muchas veces uno se puede preocupar más que qué pasa si la tengo bien, qué pasa si la tengo mal, ¿no? Si tomo una decisión y es una decisión incorrecta, ¿cuánto pierdo? ¿No? ¿Cuánto estoy perdiendo por tomar esa decisión? Ninguno de estos nos lo está reflejando. Y tampoco podemos ordenar, no hay un orden, un ranking ordinal de las estrategias. Ya les enseñé cuál es la óptima, ¿no? Pero no sabemos cuál es la second best, la third best, etc. Porque muchas veces la primera no se puede implementar por X, Y, Z razón. Entonces quisiéramos ver cuál es la segunda mejor. Ninguna de estas representaciones nos da eso. Entonces, ¿no voy a saltar esto? Ya no me da mucho tiempo. Entonces, la idea es como, dado todas estas limitaciones, lo que hicimos es proponer una métrica distinta que se llama las pérdidas esperadas. Y lo que vamos a hacer es vamos a convertir esas pérdidas esperadas en curvas, así como, porque recuerden que todo esto es en función de la disponibilidad a pagar. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar pérdidas esperadas y representarlas en función de esta disponibilidad a pagar. Entonces, la idea de estas pérdidas esperadas nos dice la cuantificación de las consecuencias de tomar o de escoger una cierta estrategia. Desde luego que escogemos una cierta estrategia, lo que vamos a calcular es cuáles son los beneficios o la pérdida esperada
por haber escogido eso, dado que en el caso de que si tomamos esa decisión la tenemos incorrecta. Ahora, lo bonito es que bajo el mismo supuesto de que el tomador de decisiones neutral al riesgo, la estrategia que tiene el mayor beneficio neto esperado es la misma estrategia que tiene la menor pérdida esperada. Es equivalente. Y ahí lo mostramos en el paper, no tenemos la demostración de uno sobre la otra. Entonces, si con esta información ya podemos saber cuál es óptimo, pero también podemos ver, uno, cuál es la mejor decisión con la información actual, y podemos rankear las estrategias en términos de su pérdida esperada, y además nos puede dar, que ya no hablé hace rato por temas de tiempo, no hablé sobre eso, nos puede decir cuál es el máximo disponible a pagar para invertir en una investigación que nos disminuye la incertidumbre sobre ese paraje. Entonces los objetivos era pues hablar sobre las pérdidas esperadas, utilizarlas en este contexto y mostrar cómo esto puede mejorar la toma de decisión, y después lo hicimos con un caso publicado. Una de las colegas había publicado un caso y justamente cuando publicó el caso y yo vi los resultados, algo no me cuadraba justo con esa gráfica que veía que era muy altamente probable, ¿no? Entonces ahí fue que empezamos a escalar y sacamos todo esto y al final lo pudimos armar en un paper. Entonces esta es la definición de las pérdidas, que es básicamente tomar, no voy a hablar mucho más que básicamente tomar cuál es el beneficio neto de la estrategia óptima, en este caso por ejemplo que era la roja, pero vamos a evaluarlo sobre todos los estados del mundo que son los I, y estados de N posibles estados que evaluamos en el análisis prognóstico, y tomamos la diferencia de eso menos el beneficio neto de cada una de las estrategias. Y esta diferencia y sumamos sobre todos los estados del mundo, lo que nos da es la pérdida esperada para esa estrategia. Esa es la... Pero entonces lo que voy a hacer es, bueno, eso ya lo hablé, que es como lo que maximiza la estrategia que maximiza los beneficios esperados, la que los optimiza. Entonces lo que hacemos es, ya que calculamos la pérdida esperada para cada una de las estrategias, siempre se hace con base en un umbral de willingness to pay, y lo que vamos a hacer es calcularlo para todos los willingness to pay, y así es como vamos a calcular las pérdidas esperadas. Lo bonito es que ya que tenemos estas curvas, el envolvente inferior es lo que nos dice dos cosas: cuál es la estrategia óptima y cuál es el máximo valor que estamos dispuestos a pagar por invertir en un nuevo proyecto de investigación. Esto es súper importante y eso no voy a hablar mucho, pero imagínense que usted le dice, ¿saben qué? Yo quiero conocer, te va a costar a ti un estudio de vacunas $3 millones o 3 millones de pesos. Pero si yo puedo calcular que el máximo valor que yo estoy dispuesto a pagar por eso es de $1 millón de pesos, entonces dices, no, o sea, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque entonces ese dinero lo puedo ubicar en otra cosa que va a ser más productiva, etc. Entonces también eso dice como la cuota máxima para investigar, realizar investigaciones futuras. Ahora creo que ya me pasé. Entonces, déjame paso como... Esos resultados de hecho son los mismos, nada más con el ejemplo, pero quiero mostrarles cómo se ven. Esa es como la curva que teníamos antes de costo-efectividad, y ahorita no importan tanto las estrategias, es muy similar a lo que vimos antes. Si vieron cómo cambia, pasamos de la óptima de la verde a la roja. Se ve como un brinco muy grande, ¿no? Como desde 40% de ser costo efectivo la que es óptima la verde a un 18% o 13% que es óptima la roja. Entonces el cambio se ve muy grande. Pero aquí es entonces ya la representación que nosotros propusimos. Cuando agarramos las pérdidas y la movemos por diferente disponibilidad a pagar, ahí ya podemos ver cada una de las pérdidas. Y entonces lo que les dije en el envolvente inferior es justo la que es la estrategia óptima. Entonces, si regresamos al mismo willingness to pay threshold, ¿qué pasa? Están súper pegaditas, ¿no? Apenas si se puede distinguir una de la otra. Entonces, queremos ver que la pérdida esperada ahí está súper pegadita. Y como utilizando la representación anterior, se veía como un cambio muy drástico. Pero en realidad es una diferencia muy pequeñita de cambiar de la verde a la roja en términos ya de las pérdidas esperadas. Entonces, apenitas. ¿Y qué nos dice? Esto es lo que el valor máximo que estamos dispuestos a pagar por nueva investigación futura, y ese es como el envolvente inferior. O sea, esto que está aquí, si bien tiene como unos kings, este es lo que se representa tradicionalmente en la curva. Y esos kings
es donde la decisión cambia. Si se fijan, si me regreso, aquí hay un tick, ¿no? Paso de la verde a la rosa. Y luego de la rosa pasa a la verde. Perdón, paso del azul a la rosa. Y luego de la rosa a la verde. Y luego de la verde a la roja. Y yo me quedo con la roja siempre. Entonces, esos cambios es donde tiene estos kinks. Y esta gráfica lo que nos dice es cada vez más común y más común es, por ejemplo, si estoy en tumor de decisión que tiene este threshold, lo que máximo que estoy dispuesto a pagar por esta investigación es $2.700. Si a mí me llegan y me ofrecen un ensayo clínico que me pueda hacer una propuesta de investigación para NSF o NIH que me cuesta más que esto, pues digo, pues no vale la pena. Mejor agarro ese billete y lo doy para tratamiento o para otro ensayo clínico, ¿no? ¿Y si utilizan el EPI para decidir cuánto máximo se gasta en salud? La respuesta es sí, pero no es una como respuesta un poco elaborada. El NHS en el Reino Unido es el primer gobierno que ya lo está implementando. Y ahorita el tema es que esto nos dice como el máximo, ¿no? Pero idealmente nos gustaría saber es cuánto nos estaremos dispuestos a pagar por un estudio de un cierto tamaño de muestra. Eso te iba a decir, porque si te dan un precio, tú puedes ser estratégico, ¿no? Y decir, bueno, pues lo hago más chico para ajustarme al precio, sacrificas la calidad. O sea, aquí asumes que la calidad es constante. Aquí esto es para eliminar, de hecho, es para eliminar completamente la incertidumbre. Que es el de información perfecta. Exacto. Pero ¿qué necesito para eliminar la incertidumbre por completo? Tener un estudio de tamaño de muestra infinita, ¿no? O sea, sí, literal. Para no un estudio que sea infinito. Entonces, lo que después hablamos es el valor esperado de la información de una muestra. Entonces, eso es lo que se... Ahora, eso de la muestra era muy complejo. ¿Por qué? Porque computacionalmente requería una triple integración de modelos no lineares, ¿verdad? Entonces, unos colegas, de hecho, desarrollamos una técnica, esa es de otra cosa que se desarrolló antes, que ya esa técnica puede hacer estos cálculos en cuestiones de segundos. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero ahora ya se puede hacer. Justo estamos trabajando con un consorcio de otras personas que han desarrollado técnicas similares para llegar a recomendaciones para el NIH y decir cómo ya puedan utilizar esto para tomar decisión de qué financiar o no, o al menos hacer pruebas piloto, ¿no? Y también para el gobierno del Reino Unido. Pero entonces esta gráfica ya es como clásica, que cada vez se representa más, al menos se da una idea de cuánto costaría, ¿no? No dice exactamente si yo implemento un estado clínico de 100 o 200 o 300, cuál es el valor que yo tendría de saber información de ese número de personas, pero al menos ya. Ahora tenemos dos ejemplos, de hecho, que ya hicimos uno para tratamiento de gota y otro para tratamiento de quimioterapia en mujeres con cáncer de mama, que determinamos el tipo de estudios que se tienen que hacer. Una pregunta, ahí es de miles de dólares, ¿no? Sí, y eso es para un paciente representativo. Para un paciente. Y entonces, si hay 1 millón de personas que están afectadas con este padecimiento, pues multiplicas por millón, ¿no? Pues entonces cualquier estudio es viable, ¿no? Pues es lo interesante muchas veces, ¿no? Por ejemplo, los estudios de cáncer en Estados Unidos son extremadamente caros, carísimos. Y muchas veces ya se sabe tanto que ya reducir la incertidumbre de muchas cosas ya no es tan valioso. Entonces, sí es un... y es esperado tener una curva hacia arriba, ¿sí? No, aquí es porque, como si te das cuenta, están muy pegadas, ¿no? Las decisiones. Entonces es como, sí sabemos que la roja es la óptima, pero está muy pegada a la second best. Entonces, si estás dispuesto a pagar mucho dinero, pues entonces el valor o sea, tú tienes el valor que tú estarías máximo dispuesto a pagar por hacer saber con más certeza cuál es de verdad la mejor estrategia, incrementa. ¿Sí? Pero muchas veces si empiezan a separar las pérdidas, esto cae. Porque a lo mejor ya llega un rango en el que ya voy a pagar una super cara, pero como es cara, pero a lo mejor no hay tanta certeza, pues entonces ya no estoy dispuesto a pagar más para saber más al respecto. Y pues la otra es como el ranking, pero igual no es tan interesante, pero pues ya las conclusiones ya para no demorarnos más. Gracias, Lucio. Entonces es más o menos la idea.
padre. De hecho, algo que la semana pasada, no recuerdo de Durango, Sí. en Durango estamos haciendo varios trabajos, Oliver, Laura y yo, con el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas. Y una pregunta que salió, si debían de hacer una evaluación cualitativa de impacto, era: el programa tiene 5 millones de pesos, ¿no? Entonces, obviamente, si hacer el estudio de evaluación de impacto cuesta, por ejemplo, otros 5, sí, como que es irracional, ¿no? Salvo que creas que el beneficio es negativo, mejor metes 5 millones al programa y por poquito que sea, mejor hacer un estudio, ¿no? Y la pregunta es: ¿cómo le hacemos para saber cuánto hay que pagar? ¿No? Y no te voy a hacer una muy buena respuesta de qué se debería de hacer. De hecho, lo que se hace a nivel federal es una regla de dedo bien sencilla. No debe ser más del 2% de lo que tengas en el programa. Entonces, si tienes un programa de 100 millones de pesos federal, no deberías de pagar un estudio más caro de 2 millones de pesos. Por este programa de 5 millones, si siguen una regla, simplemente no debería gastar más de 100 mil pesos, ¿no? Pero sin importar todo esto, es así como no sé, ponle un porcentaje, ¿no? O sea, que no sea demasiado. Entonces estaba pensando que algo muy interesante es esto, está aplicado a salud, pero se puede pensar cómo decidir o cómo aplicar esto para decir cuánto deberías de gastar en una evaluación de una política pública en general. Mientras sepas cuáles son los beneficios y los costos de la política, mientras tú sepas, Es aplicable. porque eso es agnóstico. De hecho, todo esto de valor de la información y cuánto estás dispuesto a pagar por un estudio viene de la Escuela de Negocios de Harvard. El creador, como el que propuso todo esto, ya se llama Howard Raifa. Y Howard Raifa, que es como, en este caso, mi bisabuelo académico, él lo propuso para el tema de negocios, en la Escuela de Negocios, y entonces ahí empezó, donde conocemos más acerca de esta inversión, etcétera, 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 ¿no? Y luego se mudó a salud por ahí en 1980, que fue el asesor de mi asesora, y llegó ya mi asesora internacional. Entonces tu abuelo, no tu bisabuelo. No, bisabuelo. No era el... Raifa era el maestro de tu asesora. Del asesor de mi asesora. Del asesor, ok. Sí, mis abuelos. Es muy importante decidir. Pero entonces ahí fue que migró, pero sé que en negocio, en la escuela de negocios siguen utilizando muchísimo, pero muy pocas escuelas lo ven, ¿no? Pero es agnóstico de mientras tú tengas, es más, ni siquiera tienes que ver ni costos ni beneficio, cuando tengas una métrica que utilizas para tomar la decisión, en este caso utilizas el beneficio neto para diferenciar entre efectividad y costos, ¿no? Se utiliza. A ver, sí, de hecho, en el primer año de mi doctorado, más o menos dieron un rollo así de esto aplicado a política ambiental, pero con análisis bayesiano. Todo lo que he dicho, todo eso, significa, yo nunca dije, es estadísticamente significativo que algo sea costo efectivo que otro no. Y de hecho hay un paper bien bonito que se llama La irrelevancia de la significancia estadística en la toma de decisión. Que dice que si te basas en eso, de hecho puedes caer en muchas pérdidas esperadas porque dirías, es más grande pero no es estadísticamente significativo. Pero en la vida real es o tiene efecto o no, y puede ser que haya una probabilidad de que tenga efecto a pesar de que tú digas que no es estadísticamente significativo. Entonces, ¿cuáles serían las pérdidas en salud, en bienestar, por tomar una decisión con base en significancia estadística? Pero todo esto es bayesiano, la probabilidad de que sea correcto, ¿no? Todo eso está fundamentado en un pensamiento bayesiano. ¿Dudas? Ya quieren que saques las uvas. Pues ya las uvas y el vino. ¿Hay vino? No hubo. Hoy no. Yo sabía. ¿Se había? Entonces vamos. No, pues gracias por quedarse y que me pasé un poco, pero gracias por quedarse. Muchas gracias, Fernando. Y pues ya tenemos la primera sesión. Sí, Esa. sí. Excelente. Pues muchas gracias. Gracias, Nos Sociedad. vemos el próximo mes. ¿Y quién va a presentar? Angélica Ospina. Ah, ok. Él les mando el Interesante. Sí, post. está para... Sí, pues hay ideas, podemos plantearlas. A pesar de que sea como bosquejo de ideas, se puede. De entrada, los del INEVA, pues les dicen, ya sé cómo deben de ¿Cómo decidir, responder? ¿no? Y así es. Y hasta se puede, ¿sabes Tengo qué? un punto de apoyo, ¿no?
Hola. ¿Sabes qué sería bueno? Ya terminamos. Agarrar y con estudios pasados que Perfecto, sean aquí está con base en esa regla, ver en cuántos de ellos se tomó la decisión correcta, ¿no? Que a lo mejor, y cuántos de ellos no, y si hubiera podido beneficiar por haber evaluado esas políticas con más dinero. Creo que a nivel federal sí debe haber varios, ¿no? Varios Casos para hacer esas comparaciones. Sí. Ya tiene rato, ¿sabe? La existe desde rato. El estudio del que ellos estaban hablando es uno que fue una ocurrencia del gobernador, para mí se me hizo interesante. El gobernador era así como un pueblo ahí medio pobre, ahí en Durango, entonces él se iba caminando a la escuela, no es que tuvo una bicicleta y ya fue mucho más fácil. Entonces se le ocurrió un programa donde le va a dar bicicletas a los niños como de las rancherías para que lleguen más rápido a su escuela y haya menos abandono. Entonces, la teoría de cambio es que con reducción de tiempos de traslado a través de la bicicleta va a haber menos abandono escolar. Entonces, habría ahí que valorar en cuánto le pones al abandono escolar, la probabilidad de que haya menos abandono escolar por el hecho de que tienen bicicleta. Y esa probabilidad, por ejemplo, ustedes la solicitan, ¿no? Por ejemplo, es que el estudio padre podría ser hacer una licitación de expertos para ponerle número a esas cosas, ¿no? O sea, qué tan probable, a lo mejor la probabilidad de que haya menos abandono escolar por el hecho de que es una bicicleta y llegas más temprano, pues es muy baja, ¿no? Pero hay que estimar todo lo demás, ¿no? O sea, a lo mejor tiene mucho valor el uno menos con abandono escolar, y con poquitos que realmente sí tengan un efecto positivo, pues ya será exitoso. Y luego lo puede ser observacional. De hecho, lo que a ellos les interesaría es que sí se les da bicicleta y que se analiza de alguna forma si de verdad van un poco más a la escuela. Ahí ya tienes ahí, ¿no? Con los y ya datos. estimas con los datos. Eso es exactamente lo que se puede hacer. Y eso también suena como lo que se da, ¿no? De costos de... La licitación, o sea, si se hace ex ante con la licitación, entonces sería como lo que hace Adán. Si es observacional, ya sería. ¿O tú en qué estudio? No, o sea, lo que él tiene es como tiempo de transporte, ¿no? Entonces se podría ya. cuánto tiempo se tardan caminando Sí. y cuánto tiempo se tardan en bicicleta. De hecho, yo pensaría que sería al contrario, aumentaría la deserción escolar. Pues porque se pueden ir de pinta. Bueno, claro, por ejemplo, esas cosas son como efectos perversos de la intervención y hay que ver qué tanto sucede. Pero yo lo que les decía es que esperaba que muchos simplemente vendieran la bicicleta, ¿no? Cosas de ese tipo. O muchos no la van a usar, no saben usarla, se Pero les todo eso es descompone y ya no la probabilidad arreglan. de que esas cosas ocurran y esas las felicitan. Exacto. Luego, la idea es, luego la idea es de ya que las felicitas, dices, al menos, porque lo que hacen es ya que las felicitan utilizan los valores esperados y emiten la recomendación. Exacto, y podría haber valores diferentes por ranchería, ¿no? A lo mejor una vez, si no, aquí eso no sucedería, porque los papás fácilmente verían que ya se pintó y ¿O qué tan plano está? sería fácil que lo evitaran. En otro lugar a lo mejor no les importa y es fácil que se vayan a... Pero ahí se vuelve caótico, ¿no? O sea, ya se volvería un sistema caótico porque ya no sabes qué va a pasar en qué lugar. Pues, bueno, más bien habría que listarlo por características de la zona. Uno, lo que hizo Oliver, que es como las características del terreno. Por ejemplo, me da bicicleta, pero está súper empinado, como andar en ser experto como Oliver en bici de montaña. La otra son como las características de los monitores, ¿no? Que en este caso son como los papás. O sea, yo creo que sí da por lo menos para que nos divirtamos. Y ¿sabes qué es lo que se puede hacer también? Porque eso es todo, sí, puedo presentar acerca de solamente el valor de la información, pero lo que se puede hacer es determinar qué componente es el que tiene más valor en el cual investigar más. Si la probabilidad de deserción, si las características del terreno, porque si tú eres el licitador, pues hay incertidumbre. Entonces se puede calcular cuál es cada uno de los parámetros el que tiene mayor impacto en la incertidumbre de la decisión y por lo tanto el que tiene más valor saber acerca de eso. Y tú ya dices, bueno, a lo mejor es incierto esto, pero en realidad no está modificando nuestra decisión, pero es otro parámetro, sí. Entonces estaremos dispuestos a saber con total certeza información sobre este parámetro, ¿no? Y hacer la recomendación de los estudios que se tienen que hacer. Bueno, Bien, ¿qué sigue?
pueden Ya, probar que el te acabó. presidente Vamos al vino. proyecto de evaluación. Pero fuera del El campus. principal no es el O gobernador. el gobernador de la región. Pero van a decir, nada, no van a estar evaluados. Yo sé que esto funciona. Funciona. Es el problema, No, no, porque no, está bien no, convencido, porque no Vimos haces en las algo. elecciones, lo vi en las elecciones. Sí, era verdad. Sí, pero- No, no, más bien decimos, no, mira, tú anuncia que están haciendo un estudio bien chido, ya que pasan las elecciones. Después llegando a decir, anunciamos Sí. los Lo que resultados. pueden hacer es profe, duda. Gracias. ¿El vino sí es vino de nosotros? Pues usted es el organizador, pues, yo no lo traje. Ah, bueno. O sea, porque hay un vino de verdad. Hay un vino de verdad. Ah, yo pues están inventando, pero no sé de quién es. Entonces, Sí, no, capaz entonces no, esto. que se le cobra pan. O tú le dijiste a Fabi que pusiera lo que se acostumbra a poner en No, su no, yo no mayo. le dije, ha de ser de alguien más. Pero hay vino. hacer investigación. ¿Cuál es la probabilidad de que alguien se enoje si nos tomamos su vino? De uno, esa es probabilidad de uno. Bueno, ¿cuáles son los costos que nos quieren? Ah, ese sí, quién sabe. Oye, no, eso se parece mucho a tu seminario, profesor. Pues aquí, ¿quién te lo pone? Entonces, a lo mejor, Santi simplemente que trae seminario y lo ponía. Así que
Pues se supone que es pausa.